Bienvenidos a la casa de Dios, hermanos. Estaba leyendo en la semana en Evangelio de Juan, particularmente el texto del capítulo 6, donde el Señor habla con los líderes religiosos de su tiempo y tiene un encontronazo con ellos. Y luego se dirige a la gente para recordarles que ellos deben tener hambre de Dios, hambre y sed de Dios. Y me gusta mucho el texto porque dice ahí Juan que al escuchar la gente las amonestaciones del Señor, que fueron muy fuertes, se ofendieron. Y pensaba precisamente, hermanos, porque usted ha de recordar que luego de que se ofendieron se fueron y lo dejaron. Y después de que Juan dice que muchas personas, multitudes lo seguían y lo buscaban, pues dice que lo dejaron solo, ¿verdad? Lo abandonaron. Y pensaba precisamente, hermanos, a la luz de lo que estábamos hoy estudiando en la escuela dominical, ¿qué tan ofensiva puede ser la palabra de Dios? ¿Qué tan ofensiva puede ser? Pues no sé usted si alguna vez se ha sentido ofendido por la palabra de Dios. Si alguna vez se ha sentido que lo que oyó ha sido demasiado, ¿cómo decirle? Franco, como para creer que usted no se merece lo que oye. Y vuelvo al texto de Juan 6 y me pregunto por qué la gente se ofende. Porque el Señor les dijo pues que deben buscar no la comida que perece, sino la comida que a vida eterna permanece. Y se ofreció Él como el pan vivo que descendió del cielo. Después de esto se dice que la gente se ofendió y se fue. Entonces mi pregunta, hermanos, surgió y se la comparto, ¿no? Bueno, ¿qué tan ofensiva puede llegar a ser la palabra de Dios al punto en que diga ya, no, ¿para qué voy? ¿Para qué me regañen? ¿Para que me digan lo que yo no me merezco? ¿Será? No lo sé, hermanos, pero es a veces complicado precisamente darnos cuenta de que los tiempos que vivimos no son tiempos que nos deberían sorprender, porque el Señor advirtió que los tiempos son cada vez más complicados, más delicados, más difíciles, y entonces muchas personas ya no querrán oír. Y ya no querrán oír específicamente cuando el mensaje de la palabra de Dios no es que sea ofensivo, sino que los exhorta a asumir una actitud que han descuidado, una relación que han descuidado y una comunión que está en el suelo. Pienso que ese es precisamente el punto para muchos creyentes, que no les gusta, que les estén insistiendo, diciendo que hagan lo que no quieren, ¿verdad? Que retomen lo que han abandonado, que insistan y sean responsables en aquello que han dejado de insistir y en lo que han dejado de ser responsables. Entonces, obviamente la gente, pues a veces no quiere oír. Entonces se van a buscar iglesias donde
pues les endulzan el oído, les dicen que está bien aunque están mal, les animan pues a vivir como se les dé la gana, ¿verdad? Y ahí se acomodan. Ahí dicen, aquí está bonito, aquí no me regañan, aquí no me están diciendo lo que yo no quiero oír. Y hermanos, entonces la palabra de Dios se vuelve cualquier cosa, cualquier mercadería. Y se vuelve una enseñanza falsa. Porque eso no es lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos encara y nos pone de frente a nuestra realidad. Nos dice lo que es nuestra realidad y nos exhorta a cambiar de actitud. Por eso es que me gusta mucho este texto de Juan 6, porque la gente que se ofendió se fue, pero me gusta que el Señor les dice a sus discípulos, y ustedes también se quieren ir. Y uno diría, bueno, pues ya lo dejó todo el mundo, y todavía como que le dice a los discípulos, a sus 12 apóstoles, pues se quieren ir, váyanse, ¿no? ¿Con quién se va a quedar? ¿Y con quién se va a quedar el Señor? Me gusta mucho porque hoy leíamos el texto en Números, cuando le dice Dios a Moisés, porque acababa de suceder el asunto y el evento de los espías ahí en Números 14, y le dice Dios a Moisés, voy a destruir a todos estos rebeldes, y a ti, le dice, te voy a poner al frente de un pueblo más grande y mejor que ellos. Fíjense la oferta de Dios a Moisés. A estos rebeldes los voy a destruir. Ya 10 veces, dice, imagínense, ¿no? El Señor dice ahí, 10 veces me han probado, me han tentado. El Señor llevó la cuenta. Dice, 10 veces me han probado y me han tentado. Y los voy a destruir. Es como en buen mexicano diríamos, Dios dijo, ya me tienen harto. Ya me tienen fastidiada esta generación rebelde, incrédula, que vieron mi poder en Egipto y todavía se atreven a dudar de mí. Vieron mi poder para sacarlos y han visto mi poder hasta este momento y todavía se atreven a dudar de mí. Y le dice entonces a Moisés, así es que he decidido destruirlos y a ti te voy a poner frente a un pueblo mejor que ellos, más grande que ellos. Y la reacción de Moisés, usted la recuerda, ¿no? Moisés le dice, no, Señor, no. Cualquiera podría haber dicho, híjoles, ¿no? Que me va a poner frente a un mejor pueblo. Cualquiera tal vez hubiera dicho, o algún otro hubiera dicho, pues está bien, Señor, está bien, ¿no? Porque qué tan tentadora la oferta de Dios, ¿no? Te voy a poner al frente de un pueblo mejor que estos. ¿Cómo se había portado el pueblo con Moisés también? ¿Se acuerdan? Desde Egipto. Le habían dicho, no te creemos. Y por eso Dios le había dado a Moisés señales para que les hiciera, no a Egipto, sino al pueblo de Israel, para que creyeran que Dios lo había mandado a él. Pero no, Moisés dijo, no, Señor, no. Por favor, no hagas eso. ¿Qué van a decir? ¿Que los sacaste de Egipto? Y como no los pudiste meter en la tierra prometida, mejor los exterminaste. No, no, Señor. Y él dijo, está bien, pero he tomado una decisión. Diles que se regresen y van a vagar en el desierto 1 año por cada día que fueron a revisar la tierra, 40 años. Y todos estos incrédulos de 20 años arriba no van a entrar a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Y así fue, ¿no? Así fue. Entonces, como les digo, hermanos, a mí me sorprende ese Dios a quien servimos porque si Él tiene que decirnos algo, nos lo va a decir. Nos guste o no nos guste. Nos parezca o no nos parezca. Y después de decir lo que tenga que decir, el Señor dice siempre, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que quiere oír, que oiga. ¿Verdad? Así es. Y eso, hermanos, a mí me gusta de Dios, porque Él ama a su iglesia y por eso nos trata como nos trata. ¿Verdad? Y no es con odio, hermanos, no es con rencor, es con amor.
Eso nunca va a estar ausente en el trato de Dios hacia nosotros. Un amor inagotable, eterno, con amor eterno, dice el Señor, yo te amo. Te he amado, te amo y te amaré. Y se lo dice a usted, me lo dice a mí. Con amor eterno, te amo. Entonces, siéntate y escucha. ¿Verdad? Siéntate y oye. O, ¿te quieres ir? ¿Verdad? La puerta está abierta, ¿no? Diríamos, ¿no? La puerta está abierta, no está cerrada, no está trancada. Puedes irte si lo deseas, ¿verdad? Puedes buscar otra iglesia donde te puedan hablar dulce, donde te puedan hablar lo que quieres que te digan, ¿verdad? Ahora, como dicen por ahí, ¿no? Hay de todo para el cliente, ¿no? Y puedes buscar una iglesia donde nunca te exhorten, donde nunca te digan absolutamente nada y simplemente te digan la buena persona que tú crees que eres y te van a dar por tu lado, ¿verdad? Porque eso hay ahora. Pero bendito sea Dios, que Dios sigue hablando, ¿verdad? Dios sigue hablando a su iglesia y lo hace siempre con amor. Efesios 2, 4 y 5 entonces es el texto que tenemos. Vamos a apurarnos, hermanos. Efesios 2, 4 y 5 dice así. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. De nuevo, dice la palabra de Dios, Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios es amor. Eso lo sabemos. Dios es amor. Es un maravilloso verso de las Escrituras y así lo dice el Señor a través de su siervo Juan en su primera carta, en el capítulo 4, verso 8. Y es maravilloso porque la base de nuestra gran salvación, hermanos, es este maravilloso amor divino. Razón fundamental por el cual Dios no solo fue movido a misericordia, sino más aún a otorgar su inmerecido perdón y salvación eternos a cada uno de nosotros. El título de esta reflexión es Por su gran amor nos dio vida. Por su gran amor nos dio vida. Hay una diferencia enorme, hermanos, entre estar vivo y estar muerto, y hablo en el plano espiritual. Hay una gran diferencia entre estar vivo y estar muerto espiritualmente. Quienes no nacimos en una familia cristiana, no tuvimos, como quienes sí nacieron en un seno cristiano, bueno, la bendición de ser guiados desde temprana edad en el camino del Señor. No aprendimos esas cosas, no oímos esas cosas, no nos dijeron esas cosas. Al contrario, vivimos tal vez situaciones complicadas, tal vez distintas unos de otros, pero complicadas. Aunque, como en mi caso, fui llevado a la iglesia desde temprana edad, desde niño aún, fue hasta los 21 años que yo conocí de mi Señor, que yo entendí que necesitaba conocer a Cristo y de una forma ya ahora sí sincera, reflexionada, habiéndome dado cuenta de mi realidad espiritual, me di cuenta de que yo realmente necesitaba a Dios en mi corazón, porque no bastaba que estuviera en mi boca y en mis pensamientos, necesitaba que estuviera en mi corazón para que Él transformara mi vida, porque aunque, como le digo, estaba en el templo y no faltaba los domingos, no había nacido de nuevo y era, como dice Pablo en el texto anterior, ¿verdad?, que ya examinamos, un hijo de ira igual que los demás. El domingo de tal hora a tal hora era cristiano, pero fuera del templo era otra cosa, ¿eh? Lo cual me llevó a darme cuenta en su momento que esa no era la vida que realmente yo quería vivir, aunque así era como yo había estado viviendo, como hijo de ira, siguiendo la corriente de este mundo. Yo sabía mucho de la Biblia, había aprendido muchas historias de la Biblia, me las sabía de memoria, las aprendí desde niño, pero saber de la Biblia no me dio la salvación. No me llevó a una relación verdadera con Dios, a una comunión verdadera con Dios y a un cambio de vida que yo necesitaba. No me lo dio, aunque yo sabía mucho de la Biblia.
sino hasta que reconocí mi condición de pecado entonces y clamé a Dios y le dije, Señor, yo te necesito. Esta vida que vivo no es lo que yo quiero. Me ha gustado, he estado metido en ella, pero no es lo que yo quiero seguir viviendo, Señor. Necesito un cambio de vida y yo no me lo puedo dar. Entiendo que yo no puedo darme ese cambio de vida y me lo puedes dar tú. En ese momento entonces le dije al Señor, Señor, ven a mi corazón, reconozco mi condición espiritual delante de ti, entiendo que yo solo no me puedo salvar, te necesito a ti. Solo tú me puedes dar una vida distinta, Señor, me arrepiento de mis pecados. De todos mis pecados, Señor, te pido perdón por lo que de manera deliberada yo he hecho. ¿Cómo he vivido, Señor? Te pido perdón de todo esto. Me arrepiento de todo esto y te invito a venir a mi corazón. Ese día ahí, hermanos, no había nadie excepto mi Señor conmigo. De rodillas le dije al Señor esas cosas y Él vino a mi corazón. Perdonó todos mis pecados, me dio una vida nueva y me dio la oportunidad de ahora sí, de verdad, conocerlo. Ese momento fue el momento en que nací de nuevo. Y de verdad, a partir de ese momento, yo fui un hijo de Dios. Ahora, ¿será vergonzoso decir esto? Pues no, en mi caso no. Y me parece que como a mí, esto le ha pasado a muchos, ¿verdad? En el desarrollo de la iglesia. Han sido llevados al templo desde pequeños, quizá incluso han nacido de padres cristianos, ¿verdad? Han estado allí en la iglesia desde pequeños, pero no han tenido un verdadero encuentro con Jesús, no han conocido la verdad porque solo han recibido y por mera acción mecánica, como conmigo cuando me preguntaban, ¿y tú de qué religión eres? Automáticamente yo respondía, evangélico. Pero en realidad el evangelio no estaba en mí. Ese evangelio que yo conocía metódicamente, mecánicamente, en mi mente, hermanos, no había sido una realidad para mí en mi vida, en mis hechos. Por lo tanto, entonces llegó el momento en que yo necesité a Cristo en mi corazón, no en mi mente, no en mi boca, sino en mi corazón. Entonces, no es vergonzoso reconocer, hermanos, que bendito sea Dios, a tiempo llegó a mi vida, en mi caso, a tiempo llegó a mi corazón. Entonces no es vergonzoso decirlo, porque no soy el único que ha pasado por una situación, una experiencia de esta naturaleza. Venir al templo, hermanos, sin falta si es necesario, si es posible, llamarnos evangélicos. Cuando nos preguntan de qué religión eres, evangélico, saber de la Biblia, ofrendar, diezmar o cualquier otra cosa que hagamos, aún bautizarnos, si fuese el caso, hermanos, no es indicativo de ser un hijo de Dios. No lo es. Por eso Juan en su primera carta, en el capítulo 2, verso 19, nos recuerda estas duras palabras, hermanos, y son duras cuando nos las aplicamos a nosotros y tratamos de ver dentro de nuestro corazón la realidad de nuestra espiritualidad. Porque Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y eso es lo que pasa. Puede estar en el templo, puede participar de las cosas, puede ser incluso parte del liderazgo de la iglesia, y un día decir, no sé por qué hago todo esto. Conocí a un pastor de una iglesia, que un día decidió dejar a su mujer, a sus hijas e irse. Y dijo, no sé por qué yo estoy haciendo esto. Renunció a la iglesia, renunció al pastorado, abandonó a su familia y se fue. Es decir, hermanos, puede ser hasta un pastor, ¿verdad? Aparentemente. Y sin embargo, no tener un encuentro verdadero en su corazón con Dios, una realidad espiritual, predica, enseña, aconseja, exhorta, dice tantas cosas y puede ser un lechado de conocimientos bíblicos, pero no tener una realidad espiritual en su interior y un día preguntarse, ¿y yo qué hago aquí? ¿Por qué estoy enseñando esto si ni yo lo creo? ¿Por qué predico un evangelio que no es una realidad en mí? ¿Por qué?
¿Por qué? Entonces Juan dice, salieron de nosotros, estaban allí, participaban de todo, como dice Hebreos capítulo 6, ¿no? Gustaron de la verdad de Dios, pero se fueron. Salieron, se dieron cuenta de que esta verdad no era su verdad, era la verdad de los demás probablemente, de muchos de ellos, pero no era su verdad. Por lo tanto, entonces, decepcionados, se fueron. Es lo que dijimos al principio del texto de Juan 6. Ustedes no me siguen, dijo el Señor, porque oyeron y creyeron, porque la palabra que les predico llena su corazón. No, ustedes me siguen porque creen que soy un restaurante ambulante y tienen comida gratis conmigo, porque creen que soy un médico que puede hacerles un milagro de sanidad y vienen para que yo los sane, les haga un favor y recibido el favor, se van. Y entonces los encara y dice, no, búsquenme no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Por eso búsquenme. Coman mi carne, que es verdadera comida. Beban mi sangre, dice el Señor, que es verdadera bebida. Búsquenme por eso, pero no me busquen por las otras cosas. Pero no le gustó a la gente y entonces se fueron. Se fueron. Solo un sincero arrepentimiento y una fe verdadera dan como resultado perdón y salvación. Solo así, hermanos. Si no hay un verdadero arrepentimiento, si no hay una fe verdadera fundamentada en la realidad de nuestra realidad espiritual y en la persona de Jesús, no hay salvación. Si no hay un arrepentimiento que nos mueve en el corazón, hermanos, a sentirnos mal por la vida que vivimos y creer que esta es una miserable forma de vivir y que vamos derechito al infierno sin que nadie nos detenga, pero entendemos que ese Dios que vino en la persona de Jesús murió por mí, derramó su sangre para que yo tuviera la oportunidad de conocerlo y tener vida verdadera. Si no es así, no hay salvación verdadera. Si no es de esta forma, no podemos conocer al Señor. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer otra vez. Tanto conocimiento, Nicodemo, te tiene la cabeza hinchada. Sabes mucho, pero no conoces a Dios. El conocimiento de Dios no se da a través de la cantidad de información que tengas almacenada en la mente, sino de la experiencia que hayas tenido con Él en tu corazón, y tú no lo conoces. Por eso en el capítulo 2 al final, Juan dice, y no tenía necesidad, dice Juan, de que nadie le dijera nada de las personas, porque él conocía al hombre, conoce al ser humano. Y cuando vio a Nicodemo, sabía que Nicodemo venía vacío del corazón, aunque la mente y la cabeza la tenía llena de conocimiento. Necesitaba a Dios de verdad, y por eso le dice, necesitas nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, no puedes ir al reino de Dios. Eso, hermanos, es lo que en mi momento, en mi caso, Dios me dijo. Y yo sabía que no iba al cielo. Me di cuenta de que mi camino era a la perdición eterna. Y le dije, Señor, yo no quiero ir ahí. Yo no, Señor. Yo te necesito a ti. Y vino a mi corazón y nunca se ha ido. Porque cuando le abrimos el corazón de verdad, hermanos, Él nos hace su morada permanente. Somos templo de Dios, morada del Espíritu bendito de Dios. ¿No le parece eso a usted precioso, hermano? A mí sí. Porque el Espíritu bendito de Dios mora en mi corazón. Y yo creo que en el suyo también. Amén. Amén, hermanos. Pero ¿cómo es que podemos, hermanos, darnos cuenta de esta preciosa vida cuando estamos muertos o cuando estábamos muertos delante de Él? ¿Cómo es que podemos entender que necesitamos a Dios si estamos muertos? Es lo que Pablo está diciendo aquí en los versos que leímos ahorita, 4 y 5. Pero Dios, dice Pablo, que es rico ¿en qué? No en odio, no en almacenar rencor. No, Dios es rico, dice, en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Que estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice Pablo, sois salvos. Hermano, usted y yo no merecemos todo esto. Que vengamos al templo a adorarlo, no creo que es algo que nace de nosotros, que es algo que le podemos dar a Dios de nuestras manos llenas de gratitud, en corazón que rebosa de amor y todo eso con Dios. No, hermano, no es así. No es así.
Dios es rico en misericordia. Dios es rico en amor. Por eso, hermano, usted abrió los ojos este día. Usted abrió los ojos hoy y si Dios quiere, mañana los va a volver a abrir. Estamos ya hoy a 9 de diciembre, de noviembre. Y estamos a unas semanas de que el año se termine. Y si Dios quiere, vamos a comenzar un año más. Pero ¿y si así no fuera, qué? ¿En qué afecta esto nuestra comunión, nuestra relación con Dios? En ninguna manera la afecta, hermanos. Afectará planes, afectará proyectos terrenales. Porque el otro año yo pensaba, porque de aquí a noviembre del otro año yo pensaba, porque de aquí a febrero yo pensaba, eso lo afectará mi partida a la patria celestial. Pero otra cosa, hermanos, no la va a afectar, nada va a afectar, al contrario. Si Dios decidiera que yo me muera hoy, va a adelantar algo precioso para mí. El hecho de disfrutar lo que ya Dios me ha dado desde el día en que conocí al Señor y que no puedo gozar por mi pecado, pero que la muerte romperá esa imposibilidad para que yo pueda estar con mi Señor y disfrutar de todo eso a plenitud. Eso es lo que Dios iba a hacer. Eso sí. Aquí se dejarán planes incompletos, proyectos no cumplidos, metas, deseos, anhelos, lo que sea, no realizado aquí. Pero aquí estamos, hermanos, temporalmente. Ya se dio cuenta de eso. Que su estancia aquí es solo pasajera, mi hermano. ¿Cuántos años queremos vivir? ¿Cuántos años quiere usted? Yo ya llegué a los 62. Ya llegué a los 62. Solo Dios sabe si comeré pastel en mi próximo 63 aniversario. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Y si no, lo voy a comer allá arriba. Lo voy a comer allá arriba. Y no me preocupa eso. Porque yo sé en quién he creído. Y que es poderoso para guardar mi depósito hasta ese día. Yo sé en quién he creído. Entonces, ¿cómo es que Dios puede, hermanos, darnos esta preciosa vida estando muertos? Bueno, Pablo dice en el verso 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Me impresiona cómo Pablo hace resaltar en medio, hermanos, de la realidad espiritual del hombre sin Dios, que aunque la situación humana es lamentable y sin nada que el hombre pueda hacer por sí mismo, Dios sí ha hecho algo. Y Pablo lo introduce aquí con estas palabras, pero Dios. Nosotros no nos alejamos de Dios, eso es lo que vimos desde el verso 1, nos alejamos de Dios. Tomamos la voluntariosa decisión de alejarnos de Él, fuimos tercos. Es decir, no, yo quiero hacer lo que me da la gana, quiero vivir sin que nadie me diga, ni me dicte reglas, ni me ponga imposiciones, ni me mencione límites. No, yo quiero vivir como se me antoje, quiero vivir libremente. Y eso es lo que nos llevó a vivir una vida sin Dios. Y esa vida sin Dios fue una vida de desgracias, de sinsabores. No lo sabíamos, pero en medio de todo lo que vivimos, hermanos, Dios siempre estuvo hablando, Dios siempre estuvo llamándonos, Dios siempre estuvo ocupándose de una u otra forma para ayudarnos a darnos cuenta de que esa no es la vida que realmente Él quería que viviéramos. Entonces, pero nosotros, hermanos, nos alejamos de Él, fuimos tercos, voluntariosos, decididos en alejarnos de Él. Intencionalmente le dimos la espalda y seguimos nuestro propio camino. Seguimos nuestro propio camino, como dice Isaías, ¿no? Cada quien se apartó por su camino. El camino que a mí me plació, el camino que a mí me agradó, ese fue el que yo seguí. Ese fue el que yo seguí. Conocía las cosas, sí. Me habían enseñado, sí. Me lo había aprendido, sí. Pero una acción mecánica nada más. Estaba en mi mente, en mi corazón, no estaba. Aquí estaba amontonado todo eso. Pero necesitaba encontrar a Dios. Y como el hijo pródigo, no llegué hasta el fondo a comer porquerías, pero casi. Casi. Y me di cuenta que lo mejor no estaba fuera de la casa del Padre, estaba dentro. Pero eso yo no lo entendía. Hasta que Dios me hizo darme cuenta de esas cosas y reconocí que sin Dios un cambio de vida es imposible. Un cambio de vida sin Dios, hermano, no se puede dar.
Le dimos la espalda siguiendo nuestros caminos. Con nuestra forma vil y sucia de vivir le dijimos que no queríamos nada con Él. No solo dijimos con estas palabras, pero con nuestras acciones le dijimos: Señor, no me interesa nada de ti. Me gusta la vida que vivo, me gustan mis vicios, mis placeres, me gusta mi forma terrenal de vivir, carnal de vivir. Eso me gusta. Lo tuyo no me interesa. No me interesa. Nos corrompimos, haciendo cada día más notoria esa separación con Dios. Ojalá haya leído Romanos 1:18 hasta el final. Y si no, léalo. Pablo dice: y como no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a su mente reprobada, a pasiones vergonzosas. De tal manera que el hombre dejó el uso natural de su cuerpo y se entregó a la lascivia, hombre con hombre, mujer con mujer. Y debido a su extravío, Dios entonces los dejó. Es como cuando una persona está entercada en algo y usted lo puede amarrar y lo puede detener de muchas formas, pero llega el momento en que va a tener que decir: no, pues se va a soltar y de todos modos va a hacer lo que le dé la gana. Pues lo suelta y se va y hace lo que le da la gana. Eso es lo que el texto indica. Los entregó, los dejó. Dijo: pues quieren hacerlo, vayan y háganlo. ¿Verdad? Vayan y háganlo. ¿Quieres vivir perdidamente? Vive perdidamente. ¿Quieres vivir como se te da la gana y siguiendo la corriente de este mundo y en los deseos de tu carne corrompida? Ve y hazlo. Ve y hazlo. ¿Le duele a Dios? Claro, hermanos, que le duele. Le duele porque Dios ama a este mundo. Eso es lo que dice el texto de Juan 3, ¿no? Dios no desea, dice Pablo por medio de Timoteo, que el hombre se pierda, sino que venga al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios anhela. Pero el hombre dice: yo no quiero nada con Dios. Quiero seguir mis propios caminos y quiero disfrutar de esta vida terrenal porque esta vida se va a acabar. Y si no la disfruto hoy, ¿cuándo? ¿Y sabe qué? Como les dije hace un par de domingos, muchos cristianos están viviendo en la misma perspectiva, desgraciadamente. Conocen a Dios, pero están con la idea de: comamos y bebamos, porque esta vida se acaba y no lo voy a gozar, no la voy a gozar, no la voy a disfrutar. Me voy a ir al cielo, pero aquí esta vida la tengo que disfrutar ahora. Están viviendo para ellos. El conflicto para este tipo de creyentes, hermanos, es si de verdad conocen a Dios. Si de verdad lo conocen, porque si alguien conoce a Cristo no puede pensar de esta forma, no debería pensar de esta manera. Entonces, esa corrupción nos llevaba, sin darnos cuenta, derechito a la condenación eterna, porque nosotros lo decidimos. Dios no tuvo nada que ver en esto. Fue nuestra elección y Dios nada tuvo que ver en estas cosas. Aún así, la reacción de Dios fue tan maravillosa, tan sorprendente, hermanos, y uso esa expresión porque aunque lo estudio y trato de entenderlo más, cada vez que lo estudio un poco más y trato de entenderlo un poco más, me sigue sorprendiendo la forma en que Dios reacciona o reaccionó ante mi maldad. Como dice un hermoso canto: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Pero Dios, dice Pablo, pero Dios, a mis acciones de desdén, de burla, a mis acciones de a mí no me importa nada contigo, Señor, déjame en paz. A esas acciones y deliberada, hermanos, grosería de mi parte con Dios, Pablo dice: pero Dios. Claro que Dios vio nuestro pecado. Esa fue la razón por que decidió darnos a su amado Hijo. Mientras nosotros lo traicionamos y lo despreciamos, Él respondió de otra forma. Eso es lo que a mí me sorprende de mi Señor, mi hermano. Yo lo escupí, diciéndome evangélico, lo escupí, me burlé de Él, usé chistes sucios, usando el nombre de Dios para reírme, blasfemé el nombre de mi Señor, hermanos, y Él respondió de otra forma. Por eso dice Pablo: pero Dios. Es, en otras palabras, como si Pablo dijera: miren, nuestros pecados eran tan graves y tan viles que necesaria y justamente Dios debería habernos echado al infierno. ¿Sí? Eso era lo justo.
que hubiera tenido que pasar, debía haber pasado, que Dios nos echara al infierno. Y aún así, no hubiera sido suficiente castigo porque lo negamos, blasfemamos en su contra, escupimos su rostro bendito, nos burlamos de Él y cada vez Él nos llamó con tanta paciencia y a la paciencia de Dios hubo como una reacción nuestra, darle la espalda con tanto desdén. Y a pesar de todo esto, de nuestras terribles actitudes, de parte nuestra hacia Él, Él quiso responder de una forma distinta. Dice Pablo, pero Dios, Él tuvo misericordia de usted y de mí, por su gran amor con que nos amó. Sintió misericordia. Claro que es Dios santo y justo, hermanos. No deja de ser santo y justo al mostrarse misericordioso. Como ya se ha dicho, la justicia de Dios exigía la plena satisfacción que nuestro pecado merecía, porque la justicia divina no se puede pasar por alto. Dios no pasó por alto su justicia, por eso envió a su Hijo amado para ocupar nuestro lugar en la cruz. Esa es la más hermosa de las realidades para nosotros, hermanos. Usted no tuvo que ir a la cruz. Jesús fue por usted a la cruz del Calvario. Y Él derramó su sangre maravillosa para que usted no tuviese que sufrir eternamente por su pecado. Él no tenía por qué hacerlo, pero quiso hacerlo. Por eso Pablo dice, pero Dios, que es rico, ¿en qué cosa, verdad? Dice, misericordia. Misericordia, hermanos. Dios es rico en misericordia. Si no fuera así, ya hubiésemos sido consumidos. Hubiéramos sido consumidos. ¿Desde cuándo sus ojos y los míos ya no se hubieran abierto? Aquí no, pero el infierno, en el infierno sí. Eso es lo que Dios no permitió. Por eso nos envió a su amado Hijo Jesús. Lamentaciones 3, 22, 23 nos recuerdan, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, dice el escritor, decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande, dice, es su fidelidad. Grande es su amor, grande es su paciencia, grande es su ternura por usted y por mí. Dios ve nuestra maldad humana, la maldad del ser humano, y le duele, pero responde con misericordia y con amor. Responde de una forma que no podemos explicar, hermanos, porque toda la teología del mundo no alcanza para explicar la bondad de Dios. Y misericordia no es lástima, hermanos. Dios no sintió lástima de usted y de mí. Hay gente que siente lástima de otros. Pobrecitos, pero se van y los dejan ahí. No, la bondad de Dios, la misericordia de Dios no es lástima. La bondad y la misericordia de Dios, hermanos, lo movió a Él a enviar a su Hijo Jesús. Lo impulsó a dar lo más hermoso que Dios tenía para nosotros. ¿Pero qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios, hermanos, es la intrínseca capacidad en y de Dios de ser compasivo, bondadoso para con el hombre pecador, a pesar del pecado en el ser humano. Pero Dios, dice Pablo, entonces es misericordioso porque, de acuerdo a Pablo, por su gran amor con que nos amó. El fundamento de la misericordia de Dios es su gran amor. Por eso el texto más hermoso, quizá en el Nuevo Testamento, Juan 3:16 nos recuerda y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es la base de la misericordia de Dios, hermanos. Su amor. Su amor. La expresión de tal manera no indica cantidad, no indica calidad, tampoco intensidad. Solo indica que Dios amó con todo su amor. Lo dio todo, lo entregó todo. No se dejó nada de sí en la persona de Jesús. Nos amó, simplemente así dice la Escritura. De tal manera amó. No dice tanto te amó, de tal forma te amó, con tanta intensidad te amó. No, solo dice de tal manera Dios me amó.
Porque Dios, hermanos, no puede amar más de lo que Él es, porque Él es el amor, la máxima expresión. Él no puede amar menos de lo que Él es, porque no puede dejar de ser quien es. Entonces Dios simplemente nos amó. ¿Sí entiende? Nos amó. Y cuando dice, me amó, yo puedo comprender que lo dio todo, hermano. Todo. Muy distinto de usted y de mí. Usted me puede preguntar, pastor, ¿usted me ama? Sí, hermano, le amo. Pero hay reservas. Hay peros que inevitablemente de mi persona como ser humano lo tengo que entender, lo tengo que aceptar. Sí, yo le quiero amar a usted, pero hay cosas que de pronto interfieren en la calidad del amor, en la intensidad del amor, en la profundidad de mi amor por usted. Pero no es el caso de Dios. No es el caso de Dios. Porque Dios no es como yo. Dios no es como yo. ¿Y por qué es así? Bueno, sencillamente la Escritura dice, Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Entonces Dios no puede amar menos de lo que Él es. Tendría que dejar de ser Dios para amar menos. Y Dios no puede ser más Dios porque Dios es Dios en toda la expresión de su esencia y su naturaleza. Por tanto, Dios es amor. Y Pablo dice, bueno, por el gran amor con que nos amó, nos tuvo misericordia, tuvo compasión, sintió bondad en su corazón y eso lo movió a darnos lo mejor que Él tenía, su amado Hijo Jesús. Su amado Hijo Jesús. Verso 5, Pablo entonces concluye este párrafo pequeño de Efesios 2, 4 y 5 diciendo, aún estando nosotros muertos, dicen pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pablo no dice, aún estando ustedes muertos. Le está escribiendo a la iglesia de los Efesios. Pero Pablo no dice, estando ustedes muertos. No, Pablo, hermanos, se incluye porque él no era mejor que los Efesios cuando conoció a Cristo. No era mejor que nadie cuando conoció al Señor. Al contrario, Pablo tiene una perspectiva y un concepto de sí como ser humano, diciendo cuando habla del pecado y de su naturaleza como pecador, dice yo el más grande de todos, el peor de todos, el más terrible de todos, el más vil de todos, el más sucio de todos, yo pecador. Eso es lo que Pablo dice. Entonces Pablo no se creía mejor. Se veía en el mismo nivel de sus hermanos efesios y dice, aún estando nosotros muertos. ¿Cómo es que Dios, hermano, pudo amar a un muerto? ¿Verdad? Se lo ha preguntado usted, porque yo sí me lo he preguntado. ¿Cómo me pudiste amar, Señor? Si yo te escupí. Y mire que escupirle la cara a alguien es algo no solo sucio, sino vil, bajo. Y que Dios no sintiera desprecio por mí, sino amor. Eso a mí me sorprende, hermano. Y yo esperaría que a usted también le sorprendiera esa reacción de Dios. Entonces, estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, Pablo, hermanos, Pablo no dice ustedes, dice Pablo, nosotros estamos muertos. Él se incluye porque Él no era mejor que nadie. Él era igualmente pecador. Delante de Dios, hermanos, no hay hombres buenos. Delante de Dios no hay hombres buenos, no hay personas buenas. Nosotros solemos decir y usar esa expresión, es una buena persona, ¿verdad? Tal vez usted lo ha usado con alguien. Es una buena persona. Pero delante de Dios no hay buenas personas. Aquí no está sentada ninguna persona buena. ¿Qué le parece? Y no lo estoy ofendiendo, mi hermano. No vengo con la espada en la mano a quererlo lastimar. Es nuestra realidad. La Biblia dice en Romanos 2, no hay justo, ni aún uno, no hay quien busque a Dios, ¿no? Ni siquiera ¿qué? Uno, nadie que haga lo bueno, ni uno. Entonces, ¿cómo somos? Somos como nos lo revela la Escritura.
desde la planta del pie hasta la coronilla, ¿qué somos? Herida, hinchazón y ¿qué? Y podrida llaga. Dice Jeremías 17, vea su corazoncito y no diga es que tengo un corazonzote, pastor. Yo sí tengo un corazonzote. No, la Biblia dice que usted tiene un corazón pervertido, engañoso y pervertido. Eso es lo que es nuestra realidad, hermanos. Entonces, ¿cómo nos pudo amar Dios? Si estábamos muertos. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Nos pudo amar, nos pudo dar vida, hermanos, porque nos amó. Esa es la razón fundamental. El amor de Dios lo impulsa a hacer lo que nosotros en el plano humano jamás podríamos hacer. ¿Usted podría amar a su enemigo? Bueno, es eso discutible, ¿verdad? Amar a su enemigo, si alguien le cae mal, y tendría usted que amarle, ¿le amaría? Bueno, es complicado, pero aún la Biblia dice que debemos amar a nuestros enemigos. Debemos amar a nuestro hermano y también debemos amar a aquel que consideramos nuestro enemigo. Entonces, pero es una lucha en nuestra naturaleza humana. No lo es con Dios, hermanos. Dios simplemente nos ama, Él es amor. Entonces Pablo dice, estando ustedes muertos, Dios les dio vida y me incluyo entre ustedes. Yo también estaba muerto y Dios me dio vida. Estando nosotros muertos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, delante de Dios no hay hombre bueno. No, todos somos igualmente horribles pecadores. Ahí en Mateo 19, alguien se le acercó al Señor y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús en los versos 16 y 17 de Mateo 19 le responde así. Jesús dice esto. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él, Jesús, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Solo Él es bueno. Solo Él. ¿Usted quiere llamar a alguien bueno? Dígaselo a Dios. Tú eres bueno, Señor, porque yo no debería estar en donde estoy y me tienes tú aquí. Eres bueno. No debería haber abierto hoy los ojos porque ayer no hice nada como para merecer tanto y hoy me dejaste abrir los ojos. Eres bueno. Él sí es bueno, nosotros no. Jesús le dice estas palabras a este hombre. La naturaleza humana es depravada, ajena a Dios y aborrecedora de lo bueno, porque lo bueno solo es Dios. Solo Él, hermanos. Lo bueno solo es Dios. Únicamente Dios. Como ya lo dijo el Señor aquí en Mateo 19, solo uno es bueno y este es Dios. Y Dios es tan bueno que estando nosotros muertos, porque esa era nuestra condición, sin Cristo nos llevó a entender que nos llevaba a una perdición eterna y llamó con paciencia a nuestro corazón y nos ayudó a darnos cuenta de nuestra realidad espiritual y nos llevó a un momento en que decidimos que necesitábamos de Dios en nuestra vida y le dijimos, Señor, aquí estoy, Señor, ya no quiero escapar, huir de ti, no quiero huir de ti, no quiero alejarme más. Quiero hoy, Señor, entregarte mi vida. ¿Se acuerda cuándo fue eso? Ese día todo cambió eternamente. Eternamente, mi hermano. El hecho de que usted invitara a Jesús a entrar a su corazón lo transformó todo. Todo lo transformó. Y lo sigue transformando. Bendito sea el nombre de Dios. Dios es bueno. Si Dios no nos hubiera llamado como lo hizo, nos hubiera dejado allá, muertos, listos para el infierno, sin esperanza y sin ninguna posibilidad ni oportunidad para salir de nuestro estado de condenación eterno. Pero Dios quiso, hermanos, salvarnos sin que hubiera en nosotros una causa, sin que hubiera en nosotros, hermanos, algo que lo moviera a hacerlo de nosotros esencialmente. Nada bueno, nada correcto, como para que Dios quisiera otorgarnos el bien más grande de todos y es la salvación eterna. No había nada en nosotros.
Estábamos muertos. ¿Qué despide un muerto, hermano? ¿Qué da un muerto? Ahí en Juan 4, en Juan 11, perdón, cuando el Señor llega a Betania, a casa de María y Marta, después de unos días que lo llamaron porque su hermano estaba enfermo y él no quiso ir, no porque no amara a esta familia, sino porque tenía un plan mejor que ir a sanar a un enfermo. Llegó y les dijo, ¿dónde lo pusieron? Y le dijeron, ven, y lo llevaron a un sepulcro. Y cuando estaba allí, Jesús les dijo, quiten la puerta, quiten la piedra de la entrada. Y de inmediato le dijeron a Jesús, Señor, hiede, porque tiene 4 días que murió. Hiede. ¿Cómo estaba ese hombre ahí adentro? Ese cuerpo, mano. Estaba podrido, corrompido y comiéndoselo los gusanos. Así estaba. No había nada bueno en Lázaro. Su cuerpo estaba en absoluta descomposición. ¿Qué despide un cadáver, hermano? Nada bueno hay en ese cadáver. Está muerto. Pero Dios nos dio vida. Eso es lo que el texto está diciendo. A ese cadáver Dios le dio vida. ¿Sí? Se movía, comía, disfrutaba, se divertía, le daba a su cuerpo mucho placer, pero su corazón estaba muerto, su alma muerto, su espíritu alejado de Dios. ¿Y Dios qué hizo con nosotros? Nos dio vida juntamente con Cristo. La vida de Cristo nos fue dada. Nos fue dada la vida de Cristo. Entonces, Dios es tan bueno que estando nosotros muertos, quiso salvarnos sin que hubiera nada en nosotros digno para que Él hiciera lo que hizo en nuestro favor. No había nada. El acto, el gesto, la acción de Dios fue algo que nació de su corazón. Y fue algo inmerecido, hermanos, por nuestra parte. Pablo dice, por gracia sois salvos. Por gracia. ¿Merecíamos, hermanos, esa salvación? No. Pues Dios, que es rico en misericordia, y su gran amor, que es eterno, fue suficiente para otorgarnos, para darnos, brindarnos, regalarnos lo que usted y yo no merecíamos. Y es su perdón y la salvación eternas. Hoy usted y yo gozamos de una salvación inmerecida, hermano. Tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Y esa paz con Dios, hermanos, se debe demostrar en una vida de plenitud, de servicio, de lealtad, de perseverancia y de sacrificio con ese Dios, con ese Dios. Pero, como dije al principio de este capítulo 2, solo estamos comenzando. Y muchas cosas Dios va a tener que decirnos en el transcurso del resto de Efesios, ¿verdad? Porque Pablo, al comenzar el capítulo 2, ahora habla de la realidad de la iglesia con Dios. Por gracia, dice Pablo, somos salvos. No lo merecíamos, hermanos, pero Dios nos lo dio. Y hoy usted y yo tenemos una realidad espiritual por el favor de Dios. Y vamos a seguir aprendiendo qué más podemos hacer para Dios. Si estamos haciendo algo, ¿qué más? ¿Cómo podemos decirle al Señor, hermanos, que no sea con palabras, muchas gracias? ¿Cómo? Bueno, Pablo nos lo va a enseñar, ¿verdad? Aquí en Efesios nos lo va a enseñar. Pero la salvación que Dios nos dio, hermanos, es inmerecida. Por lo tanto, entonces, examinemos, ¿verdad?, nuestra vida, como ya Pablo lo dijo a los Corintios, examinemos a nosotros mismos, probémonos, para ver si estamos en la fe. Y si estamos en la fe, pues encontrar qué clase de comunión tenemos con Él. Qué clase de relación estamos viviendo cada día con Él, ¿verdad? Ojalá todo esto del amor gratuito de Dios, el amor inmerecido de Dios y la gracia derramada en nuestras vidas, hermanos, nos lleve
a reanudar cosas, a retomar cosas, a mejorar cosas. Ese es el objetivo de todo esto. No solo que lo sepamos, sino que nos lleve a tomar decisiones, que finalmente Dios espera que hagamos. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque en verdad, Señor, cuando vamos al texto bíblico y vemos, te vemos, Señor, más bien, mostrándote de la forma en que lo hiciste en nuestro favor, Padre, en verdad nos quedamos sin palabras. Queremos, Señor, ser una iglesia digna, propia, una iglesia, Señor, que sea movida, Padre, a mostrar que valora lo que ha recibido inmerecidamente. Y, Señor, no estoy hablando del trabajo, de las cosas materiales, de la vida en sí misma, la vida física, la vida biológica, la vida terrenal. Señor, no hablo de eso. Hablo de lo que va más allá que estas cosas, Señor, y es lo que tenemos en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a entender estas cosas espirituales y el eterno valor que tienes en nuestra vida, Señor, ahora que te conocemos, para podernos cuestionar a nosotros mismos y saber, Señor, como diría el autor a los Hebreos, si estamos, Señor, cuidando esta salvación tan grande. Ojalá que sí, porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación? ¿Cómo? Así es que, Señor, ayúdanos a entender esto para que nuestro caminar contigo no sea por miedo, por obligación, sino, Señor, por amor y por gratitud. Te lo pedimos de todo corazón, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.